Siempre lo hemos escuchado. Bueno, buenos días para todos los asistentes a las jornadas académicas de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy es viernes 1 de noviembre, penúltimo mes del año, comienza el día de hoy, Día Internacional en el Mundo Hispano de los Santos, de las Almas. Y nos reunimos aquí en la emisión 657 para reflexionar un poco en torno al testimonio del terrorista alias Rigoberto, desertor del ELN a finales de la década del 70, y los testimonios que él dio en algunas cosas coinciden con lo que estaba pasando, en otros parecían desinformación, pero el fondo del asunto no es ese, es que allí, mientras este delincuente contaba lo que estaba sucediendo internamente en el ELN, las FARC, el EPL, el M-19 y el Partido Comunista seguían desarrollando su agenda, mientras los politiqueros de siempre, empedernidos y empecinados en mantenerse en el poder. Hoy volvemos al caso de un personaje que hemos nombrado muchísimas veces, que es el señor Carlos Lleras Restrepo. Sabemos que duró 8 años en campaña durante el Frente Nacional. Los dos primeros periodos del Frente Nacional los dedicó a su campaña personal. Fue presidente en el tercero, quería quedarse en el poder y no pudo, pero sí le hizo un daño terrible al país, habiendo conestado el fraude contra el general Rojas Pinilla, dando margen al crecimiento de nuevos grupos terroristas. Y como si fuera poco, 7 años después de 8 años después de ese descarado fraude y robo electoral, se volvió a lanzar de precandidato presidencial y casi que logra con las maquinarias descompuestas del Partido Liberal ser nuevamente candidato y a lo mejor hubiera sido presidente otra vez. La dificultad que tuvo fue que se enfrentó con otro politiquero igual de descompuesto que él, que era el señor Turbay, y ese le saltó largo, pero por poco lo tenemos de presidente nuevamente, pese a que 8 años antes había causado semejante problemonón con el fraude y de remate 30 años después lo pusieron de figura en los billetes como si fuera un ilustre patricio colombiano. Entonces vamos a ver y entrar en materia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, para contextualizar a nuestra audiencia en términos analíticos de la enquistada violencia política en Colombia, ¿cuál era la agenda política del Partido Liberal con miras a las elecciones de 1978? Y con base en ese suceso, ¿podría reafirmarse el reiterado argumento de la amnesia política de los colombianos, teniendo como base para estas reflexiones una diciente caricatura publicada en el diario El Tiempo respecto a la candidatura de Carlos Lleras Restrepo para la segunda presidencia de Colombia por segunda vez? Mi coronel, es que la historia de Colombia está salpicada de tantos episodios que para poder analizar un suceso de estos tiene uno que tomar, afortunadamente para las ciencias sociales y para el análisis, varios elementos y le va saliendo el subsumo, va usted estableciendo exactamente dónde está el, el, el quid del asunto. Resulta que del 74 al 78 gobernó, todos sabemos, otro de los más descompuestos que ha tenido la política colombiana, el señor López Miquelsen. En el 77, los comunistas, que eran sus aliados, sus amigos, decidieron organizar un movimiento que el Partido Comunista muy hábilmente le abrió el espacio que llamó la Unión Nacional de Oposición, con el fin de cooptar a todos los rebeldes que habían quedado de la NAPO y a todos los resentidos que habían quedado adoloridos porque cuando ya llegó al poder el señor López Miquelsen demostró exactamente lo que era, un trapacero, un mentiroso, había engañado a toda esa gente y había muchos sectores del partido, del grupo MRL antiguo, que estaban indispuestos y que fueron atraídos por el comunismo a formar una especie de pacto histórico de la época que llamó Unidad Nacional de Oposición o Unión Nacional de Oposición. Entonces le hicieron el paro fuerte y comenzó el año 78 y Colombia ya estaba navegando eh, muy intensamente en los altos índices de violencia que hemos venido
relatando de manera progresiva en cada época. Eh, Habían pasado ya 8 años de la década que inició con toda la violencia del ELN y las FARC a comienzos de los años 70. Y en esta elección ya era descarado, pero abiertamente descarado, el método de comprar votos, de eh, hacer trapisondas, de utilizar todo tipo de acciones fraudulentas para elegirse. Y fue muy famoso, y el país lo recuerda, que había un senador de Valledupar que luego fue contralor nombrado por López Miquelsen. En ese tiempo con la Constitución era todavía más el poder del presidente, ni siquiera ternaba, sino que él nombraba. Ahora por lo menos pasan por la terna por el Congreso. En ese tiempo era derechito que el presidente lo nombraba. Y ese tal Aníbal Martínez Zuleta era el sujeto. Se hizo famosísimo porque siendo contralor contrató una cantidad de buses en la costa para ir a votar en varios pueblos al mismo tiempo y era el ridículo. Entonces, el periódico El Tiempo publicó esta caricatura que para dolor de la historia de Colombia es parte ya de la realidad, donde está el indigente, porque eso detectaron hasta indigentes que votaban 4 y 5 veces en 5 municipios y les pagaban por el voto. Entonces, publicaron esa caricatura con el título Subasta y el letrero al lado, vendo voto y cédula, porque eso votaban los muertos, votaban los indigentes, aparecía indigentes votando con cédula, o sea, diferentes personas con la cédula del indigente en otras partes porque la habían vendido y la copiaban, ponían la denuncia de pérdida, o sea, la suciedad completa y esa era la situación en que estaba el país. Entonces el Partido Liberal, además de lo que estaba pasando y la guerrilla destruyendo, como vamos a ver ahora, andaba en esa pugna el señor López Miquelsen, que le debía el favor a Lleras Restrepo, que lo había puesto de canciller y gobernador del Cesar. Ahora, desde el gobierno le estaba ayudando para que fuera el candidato presidencial del 78, eh, y no que fuera Turbay, y Turbay que era un tipo muy astuto, porque había sido politiquero toda su vida. Ese sí es cierto, como dijo el sobrino ahora, el nieto, había trabajado toda la vida para ser presidente. Pues Turbay se la ganó, pero el señor Lleras se la pasó los últimos 2 años del gobierno de López en connivencia con López haciendo campaña política, haciendo mitines. Y por ahí apareció un tercer candidato que era el general Valencia Tobar, que no tenía la menor posibilidad de hacer nada porque los hechos estaban ya demasiado marcados. Entonces, para resumir, lo que estaba evidente era el tráfico de votos y el tráfico de votantes inexistentes. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo se pueden sintetizar las circunstancias para que la audiencia conozca y evalúe la violencia comunista contra Colombia a comienzos de 1978, basándose en las sorprendentes revelaciones del terrorista alias Rigoberto, quien desertó del ELN en ese mismo año? Pues Rigoberto se entregó a las autoridades, o no se entregó, se desertó porque no se presentó a las autoridades, sino a los medios de comunicación en febrero del 78. O sea, un año después de la famosa operación del febrerazo aquí en Bogotá, en la cual analizamos y contamos aquí que Gavino se saltó por una tapia en el barrio Fontibón y se salvó de ser capturado cuando era el máximo cabecilla del grupo. Entonces, había mucha información suelta, por ejemplo, lo del Consejo de Guerra en Anacoreto, eh, había muchas sindicaciones de que si había sido el ELN el que efectivamente había asesinado a Jaime Arenas, había también la información suelta de que Fabio Vázquez se había robado dinero de la organización y se había volado para Cuba, que unos terroristas del ELN que se asilaron en la embajada mexicana en Colombia le han ayudado a sacar el dinero con la complicidad de algunos funcionarios de la embajada mexicana. Pero todo eso era como informaciones por confirmar, como datos que circulaban. Y cuando cayó este bandido, habló hasta por los codos y contó toda la realidad de cómo han ocurrido los hechos, corroboró eso y además corroboró
la incidencia que ya estaba teniendo los sacerdotes de la teología de la liberación. Dijo algunas inexactitudes que ya con el tiempo se comprueban que no era así. El ELN iba en proceso de extinción, pero en realidad estaban en la etapa de replanteamiento. Recordemos que el año 78 es cuando nacen algunas cuadrillas del ELN. También relata y deja algo que hemos venido analizando, es cómo a pesar de la cantidad de golpes urbanos tan importantes que les propinaba el ejército, este grupo criminal se recomponía y volvía a salir a la luz pública. Bueno, entonces él planteó que había zonas donde ya estaban en plena disputa, dejó muy claro que las petroleras eran las que han financiado al ELN en Arauca. También estableció las razones por las cuales habían echado a Fabio Vázquez Castaño, que las hemos repetido aquí muchas veces por sus crímenes, y resaltó la incidencia de la familia Ojeda Awad eh, en la reestructuración urbana de las redes del ELN. En síntesis, no es que haya dicho cosas que el país no supiera, lo que pasa es que ya de boca de un terrorista las corroboró. Y fuera de eso, dijo que él tenía la absoluta certeza que así como hayan asesinado a Jaime Arenas, algún día el ELN asesinaría a Ricardo Lara Parada. Y vemos que esto lo dijo en el 78 y 8 años después, en el 86, efectivamente, el ELN no perdonó a Lara Parada y lo asesinó en Barranca Bermeja, muy cerca de su casa. Entonces, todo este testimonio de este bandido es un documento importante, es porque corrobora todas las informaciones que los servicios de inteligencia y las fuerzas militares y la policía le han pasado a los medios de comunicación, pero siempre quedaba, era como el argumento, ese es el testimonio de los militares, ese es el testimonio de los policías, pero aquí ya lo estaba diciendo un propio bandido que contaba que tenía 32 años de edad, que llevaba 13 en la guerrilla, pero que físicamente se había incorporado ya de manera definitiva en el año 69, o sea que llevaba era 9 como terrorista activo, porque los otros ha sido como auxiliador, que había estado convencido de la lucha armada, que conocía todo la organización, describió también cómo estaban distribuidos, cuántos bandidos tenía cada grupo y más o menos la prospección que tenían. Es un documento en ese sentido muy importante para corroborar la historia del ELN y algo que sí resaltó él es que se debía poner cuidado en que las redes urbanas estaban creciendo de manera matemática y geométrica y que ahí estaba la fortaleza de ese grupo. Mi coronel, ¿cómo avanzaba en otras zonas del país la espiral de violencia contra Colombia desatada por los carteles del narcotráfico ya desde 1978? Eh, Sabemos que para esa época, así como el ejército tenía que combatir contra la guerrilla de los 5 o 6 grupos activos que habían, le adosaron otra serie de responsabilidades que no son de su misionalidad ni de su esencia. Una de esas fue combatir el narcotráfico, especialmente de marihuana, en la costa atlántica. Y allá había un tráfico grande y una pelea en un par de familias que se estaban matando. Y depende del lado con el que estuviera una persona vinculada al negocio, de una familia u otra también llevaba eh, la mala suerte de que era asesinada o desplazada o como mínimo herida. Pues ocurrió que cerca de Santa Marta, en medio de esa disputa, eh, una eh, pandilla de estas esperó una de las familias que estaban relacionadas con el narcotráfico y los asesinaron a todos. Entonces la reacción, la policía fue a mirar qué pasaba y en la emboscada también le causaron daños a la Policía Nacional. Esto indica que el narcotráfico ya estaba poderoso, que estaba cometiendo acciones criminales fuertes desde los años 70 y que no todo lo hizo Pablo Escobar, sino que él es un heredero y multiplicador de todas esas enseñanzas de sus
correligionarios narcotraficantes. Mi coronel, ¿cuál era la real conducta de las FARC en el Magdalena Medio y Carare Opón, en contraste con las importantes revelaciones de alias Rigoberto, terrorista desertor del ELN en 1978? Pues que Rigoberto presentó su versión de acuerdo al área donde él estaba y lo que escuchaba de oídas, de narraciones de otros bandidos. Y los otros bandidos decían que el ELN y las FARC se estaban acabando, se estaban matando mutuamente y destruyendo en la zona del Carario Pon. Y él premonizaba que ese era el final de ambos grupos. Y así lo publicaron los medios. Pero la realidad es que la cuarta cuadrilla, como hemos visto, llegó a la zona y utilizó a unos campesinos que han sido miembros de las guerrillas de Rangel y de Yepes, que también lo estudiamos hace poco aquí, en un caso muy interesante, la transición de Yepes. Y como el gobierno nacional había establecido en el Carario por una zona de explotación maderera estratégica con una compañía alemana que venía a explotar esa madera y llevarla para comercial en Europa, el ELN se asentó fuertemente allí, pero las FARC estaban haciendo el trabajo con el Partido Comunista, que aquí lo vimos muy claro, y que lo hizo directamente uno de los cabecillas principales, de los más cercanos a tiro fijo en esa zona. Entonces, ese día, mientras el desertor contaba que lo que desde su óptica estaba pasando en el sector de entre Campo Capote y el Carare, en el Opón, los bandidos de las FARC le tendieron una emboscada a una patrulla de la Quinta Brigada que iba al mando del subteniente Ángel Jurado Díaz y lo asesinaron. Y también asesinaron a 8 soldados, una emboscada demoledora, e hirieron a otros 7. El total fue alto, fue una pérdida fuerte para las fuerzas militares y noticia en primera plana, pero de ahí no pasó nada y anuncios, pero de aquello nada. Mi coronel, ¿qué hacían mientras tanto las redes urbanas del EPL-PLA en Bogotá? Pues el EPL aprovechaba la situación y ahí vemos que el señor López Miquelsen, que era presidente, ni fu, ni fa, ni siquiera fue al sepelio de los soldados, porque eso pues para él era como decirle a Petro que murió un militar, para él no le causaba ninguna afectación. Entonces el EPL en Bogotá había venido cometiendo otros tipos de acciones, especialmente el EPL-PLA, que era el más urbano, con estudiantes universitarios y, lo hemos dicho aquí, se convirtió de moda una competencia entre M19, Autodefensa Obrera, EPL, ELN y FARC, de asaltar bancos, de asaltar fábricas, de asaltar entidades públicas que recaudan dinero, colocar bombas, tomarse las emisoras y dejar comunicados, pintar las paredes con mensajes, colocar bombas de esas que estallaban panfletarias, colocar artefactos explosivos contra sus víctimas y amedrentar y extorsionar. Esa se volvió la guerra urbana y se comprobó que habían muchos montoneros de Argentina y tupamaros de Uruguay y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile que andaban con los bandidos colombianos en estas actividades criminales en las ciudades. Entonces el EPL llegó a una oficina de Telecom que quedaba en la avenida 68 con calle 35, cerca de la avenida 26 realmente, y cerca también al templete eucarístico. Y pues en ese tiempo las oficinas de Telecom eran de gran uso, de mucho uso por parte de los colombianos, habida cuenta que eran los mensajes en telegrama y las llamadas a larga distancia, porque no en todas las casas había el servicio de discado directo nacional. Entonces era muy común encontrar en esos sitios
las llamadas o la gente haciendo fila para llamar a larga distancia o para colocar mensajes vía Telex. También se colocaban giros ahí. Eh, Eso fue un golpe importante porque se tomaron las instalaciones, se robaron la plata de lo que ha recaudado ese día, que era una suma importante, pintaron las paredes y dejaron dicho que ellos mismos eran los que han cometido unos días antes otro asalto en otro sitio de la ciudad con el fin de multiplicar los delitos. De paso, se robaron todas las estampillas y sellos que había allí con el fin de venderlos en el mercado negro y se resaltaba que por la forma de actuar y por la forma de hablar eran gente joven y evidentemente eran estudiantes universitarios. Adelante, mi coronel. ¿Cuál fue la exagerada información publicada como noticia por los medios de comunicación acerca de la reciente emboscada de las FARC contra tropas de la Quinta Brigada en el Carare Opol? Pues los medios especularon mucho, ¿no? Dijeron que se había iniciado otra operación como la Norí, pero ya las situaciones eran diferentes, habían pasado 5 años, el gobierno del señor López Miquelsen no tenía la misma afinidad con las fuerzas militares no tenían en ese momento la misma iniciativa que tuvieron en el 78, y como lo decíamos ahora, lo desafortunado es que a pesar de una gran operación que se hizo, no hubo mayores resultados. Años después sí ya se dieron de baja 9 bandidos, de esos, ese caso ya lo vimos aquí, pero en el momento no hubo la acción que se esperaba contra las FARC y el Partido Comunista inmediatamente movió cielo y tierra, que el ejército lo que estaba era maltratando a los civiles allá, que derechos humanos, y aparecieron comisiones de derechos humanos, y ya por la época andaba el curita de Rux metido de cabeza en el Magdalena Medio y hablando de derechos humanos, lógicamente, y al fin los bandidos asesinaron a los soldados y nunca pagaron por ese delito. Hoy quienes cometieron ese delito ya tienen 65, 70 años, 60 años y viven sabroso sin que nadie los haya juzgado nunca ni haber respondido jamás por esos crímenes. Mi coronel, ¿qué datos de importancia había logrado la inteligencia militar acerca del ataque terrorista del ELN que cobró la vida del general Ramón Arturo Rincón Quiñones en las calles de la capital de la República 3 años antes de que se produjeran las importantes revelaciones de alias Rigoberto, terrorista desertor del ELN en 1978? Pues las revelaciones que dio el tipo corroboraron algunos datos que ya trabajaba la inteligencia militar y además se establecieron también nuevas informaciones y se corroboraron otras que se estaban eh, complementando. Resulta que se estableció que uno de los asesinos del general Rincón Quiñones fue un seminarista. En ese momento estaba en el seminario, lo cual indica que había sacerdotes que eran los jefes de él, que hasta le dieron el permiso para salir a cometer el crimen. Y también el nombre de un sujeto que era activista y del hijo que era un terrorista reconocido. Entonces, al iniciar las investigaciones se estableció que unos se han ido para Cuba y otros vivían, quien lo creyera, en Londres como asilados políticos por el Reino Unido. ¿Qué nos quiere decir esto? Que históricamente los países del primer mundo capitalistas, también con su cuento de que protegen los derechos humanos de las víctimas que son perseguidas en Latinoamérica, le dan asilo político a terroristas. Nada de raro que ese bandido que se asiló en Londres hoy sea uno de los cónsules que tiene Petro allá. No sería nada raro. Adelante, mi coronel. ¿Qué actividades políticas legales para enmascarar las acciones terroristas de su brazo armado, las FARC, realizaban los terroristas de cuello blanco del Partido Comunista en Bogotá
y otras ciudades, al mismo tiempo que se producían las importantes revelaciones de alias Rigoberto, terrorista desertor del ELN en 1978. En ese momento estábamos en la primavera de las FARC. Estaban desarrollando todos los lineamientos de la quinta conferencia del 75 y se alistaban para realizar la sexta conferencia del 78, que como ya se ha explicado extensamente aquí, en unión con la séptima y la octava son las conferencias más ricas en el desarrollo en todos los campos del grupo terrorista. Y Jacobo Arenas, que era el cerebro, el que movía todo, les había propuesto algo que lograron, y era hacer una especie de unión patriótica o de pacto histórico o de MRL, que a la final es la misma vagabundería, y tomaron a los desertores del MRL, porque ya no se llamaba así, ahora se llamaba Movimiento Independiente Liberal, y eran liberales de izquierda, ellos mismos se identificaban así, a los desertores de la NAPO, que estaban desencantados porque el general Rojas no quiso aceptarles el argumento de hacer la guerra violenta de terrorismo, y luego María Eugenia también los desconoció porque el general murió y María Eugenia fue la candidata en el 74 y ella se opuso abiertamente a las acciones armadas. Entonces ese grupo, que no se integró al M-19, pero siguió muy beligerante, formó una alianza con el Partido Comunista que se llamó la Unión Nacional de Oposición. Y con ocasión de toda la politiquería que estaba haciendo Lleras Camargo y Restrepo, ellos también hicieron la suya y organizaron una marcha impresionante desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, con un espectáculo costosísimo de música y artistas y discursos, y se subieron allá a la tarima todos esos bandidos, Gilberto Vieira, Julio César Pernia, que era el papá de un actor muy conocido que hay en Colombia y que también es de los sindicalistas de, del gremio de actores. Y echaron todos unos discursos agresivos, eh, combinados de lo que siempre han sido muy hábiles los comunistas, de que ellos representan el pueblo, que ellos están es por la lucha de los obreros. Y ahí uno de los oradores principales fue el terrorista Teófilo Forero, que después fue eliminado y las FARC le pusieron el nombre de una de sus cuadrillas en memoria de ese, igual que el papá de Cepeda, de Iván Cepeda. Entonces, al final de toda esa ceremonia, quedó claro que Provivienda, que era una organización que promovía la invasión de tierras y construcción ilegal para luego legitimar a la Brava, estaba completamente atada con el proyecto de las FARC, que las FARC estaban en una revisión, y es lo que origina, que aquí lo explicamos años más tarde, el asesinato del señor José Cardona en Cali, que él se oponía a la lucha armada, y que el Partido Comunista estaba reevaluando cómo quitarle la incidencia que estaban adquiriendo el EPL, el ELN, el M-19 y el ADO, también líneas comunistas, pero no la soviética. Entonces todo eso se dio a entender ahí en esa manifestación, en medio de los discursos de todos estos delincuentes de cuello blanco. ¿Cuál era la vergonzosa situación interna del Partido Conservador, que por su naturaleza lo alejaba de la misión funcional de fortalecer la institucionalidad? Pues ayer veíamos que en el año 71 eh, la señora Berta Hernández y Álvaro Gómez se reunieron e hicieron una especie de fuma de la pipa de la paz para que el Partido Conservador se unificara. Pero también vimos que eso era algo que del dicho al hecho hay mucho trecho, porque en realidad no había ningún propósito, sino que ellos seguían divididos entre los ospino-pastranistas y los laureno-alzatistas, y siguieron en la misma, y entonces miremos el desorden, y ahí es donde tanto insistimos en Fundel, en la falta de identidad y de orientación y de institucionalidad de los partidos. El Partido Comunista muy hábilmente recogiendo todas las tendencias rebeldes que había contra el país. El Partido Liberal dedicado a destruir eh, la institucionalidad
promoviendo la candidatura otra vez de ese sujeto que le ha hecho tanto daño al país, el señor Lleras Restrepo. Y el Partido Conservador dividido y nuevamente en rebelión, y al día de hoy siguen en la misma. Jamás se han podido poner de acuerdo. Entonces, eso era un terreno abonado completamente para el narcotráfico y la subversión, como lo vemos ahora. Y se ponen a buscar, ese es el punto, se ponen a buscar los orígenes y aparecen los expertos en lo divino y lo humano y hasta en ciencias ocultas, hablando del origen del conflicto colombiano, y aquí lo tenemos, ahí está. Son los partidos políticos con toda esa podredumbre los que han generado el problema y los que le han permitido al Partido Comunista crecer, causarle daño a Colombia. ¿Cómo interpretar la desmedida ambición de poder del dirigente liberal Carlos Lleras Restrepo y al mismo tiempo entender la falta de cultura política de los colombianos que salían a sus manifestaciones a pesar de la grave responsabilidad histórica que le cabía por el monumental fraude electoral de 1970 contra la ANAPO en cabeza del general Gustavo Rojas Pinilla? Mi coronel, quizás la respuesta esté en el titular de la noticia, está en la foto de la manifestación que hay y en la frase de el maestro Ortega y Gasset. Las masas son amorfas e irredentas. Lo más seguro es que muchos de estas personas que salieron a esas manifestaciones, como vemos en esta foto, eran de los mismos que han salido a protestar porque al general Rojas Pinilla 8 años antes le han robado las elecciones y se las han robado en cabeza del que ahora estaba eh, liderando esas manifestaciones. Eso responde a su pregunta, una cultura política muy baja, una amnesia política total, una ignorancia de qué es lo que pretenden estos sujetos y en lo específico del señor Lleras Restrepo, la figura prototípica del politiquero descompuesto, trapacero, mentiroso, engañador, autoritario y caudillista que ha encarnado no solo a él, sino a varios de los que han desgobernado a Colombia. Y si nos quejamos ahora de Petro, es que esto viene hace rato. Lo que pasa es que no teníamos la misma información que tenemos ahora, ni las indéresis para cuestionar a esos partidos, porque en esa época o se era liberal o se era conservador, y quien los cuestionaba inmediatamente era matriculado con los comunistas. Entonces, la respuesta está en la foto, en el titular, en la frase del maestro eh, Ortega y Gasset y en la dinámica que desarrollaban cada uno de esos partidos que al fin y al cabo inciden en la ignorancia política del pueblo colombiano, que como borreguito sale a apoyar a estos sujetos en cada campaña sin recordar su pasado oscuro ni el daño que le han hecho al país. ¿Y cuál fue la escabrosa revelación del obispo Julio Botero Salazar? El obispo Julio Botero Salazar siempre se caracterizó por sus posiciones fuertes, por asumir actitudes críticas contra la teología y la liberación, contra los que siguen al cura Camilo Torres, y decían que era muy cercano a Monseñor Builes, que también conocemos que su historia es bastante compleja. Y para asombro de tirios y troyanos y de moralistas y no moralistas, dijo por allá en Medellín que él estaba de acuerdo con la pena de muerte. Pues por ser de un pastor de la iglesia y un obispo tan conocido, pues generó todo un impacto nacional. Y cuando lo entrevistaron se ratificó y dijo más o menos era que la delincuencia y los problemas de quienes destruían la institucionalidad eran un cáncer y que el cáncer no se combatía con aspirina, sino erradicándolo. Y muy hábil, le dijeron, oye, pero usted dice eso y qué dice el Papa. Yo no es que yo no le preguntaba al Papa lo que él dice. Será además muy simpático el monseñor, pero de un carácter y de una línea bastante fuerte frente a la delincuencia de cualquier pelambre. Mi coronel, tomando como referencias estructurales los hechos acabados de analizar en relación con las importantes revelaciones de alias Rigoberto, terrorista desertor del ELN en 1978, ¿qué posibilidades darían
a que la apuesta de paz total de Gustavo Petro llegue a buen puerto y favorezca los intereses estratégicos de Colombia? Mi coronel, la respuesta está también en el mismo contexto de la pregunta que usted hace, ¿no? Pensemos en los intereses estratégicos de Colombia. ¿Qué intereses estratégicos de Colombia podrán tener concreción cuando quienes están tratando de pactar la paz son los que en ese momento estaban empeñados en destruir a Colombia, tanto desde el interior del país como desde el exterior, y los vemos en esa foto? También hemos insistido muchísimo en Fundel que los problemas políticos se resuelven con acciones políticas, no politiqueras, o sea, con estrategias, con partidos, con organización eh, estructurada y estructural, con proyectos a largo plazo, con dirigentes empoderados y formados alrededor de una disciplina de partido, etcétera. Eso no ocurre todavía ni va a ocurrir. Y somos testigos de excepción en este momento de que mientras Petro está haciendo todas estas baladronadas, los dirigentes políticos están iguales que Gerard Restrepo, iguales que Gómez Hurtado, iguales que los ospinistas, iguales que los comunistas de esa época. No ha cambiado absolutamente nada. Quizás las personas, pero los medios, los métodos y la desgracia de Colombia sigue siendo igual que hace 50 años. Sí, evidentemente el relevo generacional con las mismas taras y los mismos errores cometidos en la historia. Escuchemos reverentemente un minuto de silencio en homenaje a la memoria de todas las personas asesinadas por diferentes cuadrillas de bandoleros contra los colombianos a lo largo de más de 6 décadas de barbarie. Mi coronel, en el cierre de la presente emisión, usted nos puede plantear algunas reflexiones acerca de las importantes revelaciones del alias Rigoberto, terrorista desertor del ELN en 1978. Pues mi coronel, el señor Gaitán habló mucho del país nacional y el país político y han utilizado como muletilla muchos politiqueros y académicos, historiadores y sociólogos. Ahora llaman violentólogos y un poco de títulos rarísimos. La argumentación teórica del señor Gaitán acerca de las dos vertientes del gobierno, de los partidos políticos en Colombia. ¿Qué queremos decir con eso? Que no es el pueblo colombiano el responsable, como nos han querido vender siempre la idea, que es que somos un país incivilizado y que por eso nos pasa lo que nos pasa. No, 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 no es el pueblo colombiano, son sus dirigentes. Y en eso insistimos muchísimo.
Cuando a un niño que es díscolo en la escuela primaria, en el colegio, en el jardín infantil, lo llevan ante el psicólogo jamás le pregunta nada al niño, siempre le pregunta al papá y la mamá. El problema está ahí, es en la dirección. Es que mientras el ELN hacía todo lo que contó ese desertor y estaba en ese proceso, las FARC asesinaban a 9 soldados en Cimitarra, el EPL asaltaba unas entidades aquí en Bogotá y el Partido Comunista organizaba unas marchas en apoyo claro y frontal a las FARC en las calles de Bogotá, y la gente desubicada de Alarapo y del Partido Liberal terminaban unidos también a los comunistas apoyando indirectamente las FARC. Le estaban dando la razón a la quinta y sexta conferencia del grupo terrorista, que era crear un partido múltiple en el que la burguesía terminara siendo utilizada para autodestruirse, o sea, aplicando los principios leninistas. Y todos esos personajes que nos gobernaban eran intelectualísimos, habían leído no sé cuántos libros y tenían no sé cuántos cursos en el exterior y hablaban inglés, francés, habían estudiado en universidades europeas, etcétera. Pero ¿para qué les servía tanto estudio si llegaban aquí y no eran capaces de gobernar y de dirigir la construcción de una carretera o la pintura de una escuela pública, de las paredes de una escuela pública? Entonces, ese es otro dislate que hay entre la, los niveles académicos que alcanzan algunos politiqueros y la realidad de lo que ejecutan. Es usual que las grandes ciudades o los ministerios envíen a sus funcionarios al exterior dizque a prepararse en distintas disciplinas y formalidades. Y cuando están ejerciendo, hacen todo lo contrario de lo que fueron a estudiar. Por poner un ejemplo, las secretarías de Bogotá están llenas de gente que estudió en Harvard, en Londres, en Roma, en París, urbanismo, desarrollo urbano, y hay que ver la locura que es el desarrollo urbano en Bogotá. Y está lleno de especialistas. Lo mismo pasa en la política. Entonces son ellos los que fallan y el pueblo acéfalo, mal orientado y fuera de eso fragmentado, ideologizado y polarizado termina en esas espirales de violencia que se vuelven eternas y sirven para que descompuestos como Petro y como Timochenko y los demás bandidos, además de causarle daño al país, terminen o gobernando o legislando. Síntesis con todo eso, mientras persiste ese esquema tan enredado, es imposible que haya paz en Colombia y que el cuento de la paz total sea una realidad. Adelante, mi coronel, con el comentario de hoy para cerrar la semana. Gracias, mi coronel. Comentario para la edición 657. Durante las décadas de 1960 y 1970, la violencia tripartidista nuevamente estaba arreciando contra el pueblo colombiano. El Partido Comunista continuaba su adoctrinamiento de los grupos de bandoleros que se constituyeron en las cuadrillas de las FARC. El Partido Liberal continuaba dividido entre liberales oficialistas y el disidente Movimiento Revolucionario Liberal, creado y propiciado por el caudillo Alfonso López Miquelsen. Para finales de la década de 1970 se habían recrudecido los sucesos de violencia como el asesinato del general Ramón Arturo Rincón Quiñones, la acalorada aspiración presidencial de Carlos Lleras Restrepo, un partido conservador que por su naturaleza estaba alejado del deber de fortalecer la nacionalidad. Las amarillistas publicaciones que hacía la prensa de los asaltos a las poblaciones del Magdalena por medio de los terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Las sorprendentes revelaciones de las declaraciones del bandolero, alias Rigoberto, desertor del Ejército de Liberación Nacional, que lógicamente perjudicaron y desenmascararon el infierno de este grupo terrorista. Y a esto también se agregaron las declaraciones del obispo Julio Botero Salazar, la grave responsabilidad histórica que le cabía al monumental fraude electoral de 1970 contra la NAPO, liderada por el general Gustavo Rojas Pinilla, y el nacimiento del fenómeno del comercio de los narcóticos, que comenzó a consolidar las que después llegaron a ser violentas y terroristas
mafias de narcotraficantes y la intervención de muchos prelados en asuntos de orden público, llegando incluso a tomar las armas y a organizar cuadrillas de bandoleros, alimentados con la llegada de sacerdotes socialistas españoles, que tanto hemos mencionado acá, y la gran influencia de la Iglesia Católica Latinoamericana de las ideas de la teología de la liberación, promulgada por muchas comunidades religiosas a lo largo del continente, y también la profusa y muy activa influencia ideológica del comunismo por medio de la Revolución Cubana y del triunfo y exaltación del comunismo chino con mucha influencia soviética. Así pues, todos estos sucesos configuraron en solo 2 décadas un convulso tiempo de inestabilidad ideológica y cultural en la política colombiana. Ambiente demostrativo de un país que ha sido no solo mal liderado, sino pésimamente gobernado, donde los objetivos y los propósitos no han existido porque todo se ha reducido a la exclusiva contienda personalista de ineptos gamonales y caudillos políticos, faltos de profundidad psicosocial, humanística y geopolítica, de tal manera que las revelaciones de la verdadera memoria histórica y de un auténtico informe de la verdad, ausente de engaños y tergiversaciones personalistas, ha sido una necesidad para encauzar los destinos de la nación. Narraciones que tienen que ser sinceras, diáfanas y transparentes, por las cuales nos podamos liberar de las pasiones y los rencores, con los cuales durante muchos años se nos ha impedido interpretar el verdadero camino y las metas a las que debemos llegar hacia el futuro. Esta es la razón por la cual la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación revela a diario los acontecimientos del pasado, que no debemos repetir, y nos ofrece la oportunidad de llegar a un acuerdo nacional que nos conduzca a un fuerte y feliz final. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchísimas gracias. Es muy concreto y muy amplio el enlace que usted hace de los aspectos puntuales que hemos hoy coligado con la interpretación de hasta dónde llegaba el testimonio de este bandido con hechos coetáneos y contemporáneos con lo que en ese momento ocurrió. La reflexión sigue siendo la misma. ¿Hasta cuándo los colombianos seguiremos en esta ignorancia política y presas de estos sujetos que son delincuentes de cuello blanco, que por acción o por omisión permiten que los bandidos destruyan el país y terminan en connivencia con ellos? El caso del señor Gerard Restrepo sigue siendo patético para estudiarlo, porque mientras para muchos descompuestos que estuvieron con él haciendo descomposición, es un gran líder y un transformador y un hombre de autoridad, aquí lo que estamos viendo es completamente diferente, con realidades que no se pueden negar. Esta noche tendremos otra actividad académica interesante, como siempre en la Fundación, de análisis, de participación, de reflexión, de creación de conceptos democráticos consensuados y de configuración de una idea para que nos quepa el país con visión estratégica y con capacidad de estadistas. Un feliz día para todos, muchísimas gracias por su asistencia y que Dios nos siga bendiciendo.